Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Vamos a recibir de inmediato al vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, el señor Eddie Olivares. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor, bienvenido. Gracias, contento de estar aquí con ustedes. Bueno, empezando el año. Así mismo, feliz año, es válido todavía. Sí, ya se fue la primera quincena, decía Laura ahorita. Sí. Doctor, un grupo de representantes de los partidos políticos estuvieron ayer en la Junta Central Electoral a propósito de los ánimos caldeados que ha dejado la sentencia del Tribunal Constitucional con el tema de las candidaturas independientes. ¿Qué es lo que se visualiza que se puede reencauzar desde una decisión de la Junta Central Electoral respecto a esta sentencia? Bueno, la concreción de la sentencia, el espíritu de la sentencia, para entonces llevarlo a la realidad en lo que tiene que ver con su implementación, sobre todo en relación con el impacto que tiene en el sistema electoral. Entonces, al margen, por supuesto, de lo que impacta en el sistema de partidos. Pero ambas cosas terminan relacionándose en función del impacto de esta decisión del Tribunal Constitucional, que fue un error que el Tribunal hiciera una sentencia manipulativa, es decir, legisló, decidió en un caso muy delicado que requería un examen más profundo, redactar el artículo, los dos artículos que fueron declarados parcialmente inconstitucionales. Entonces, ante la decisión, el Tribunal Constitucional no consulta a los sectores que inciden en los temas. Es un tribunal distinto a... Los tribunales no consultan. Sí, pero aquí no hubo una consulta a la Junta Central Electoral porque no previeron probablemente el impacto en el sistema electoral. Entonces, en el caso del Congreso Nacional, siempre se hacen vistas públicas para todos los temas, las leyes, pero sobre todo cuando se trata de leyes políticas, en este caso que impacta el sistema de partidos, el sistema electoral, se consultan todos los sectores, incluida la sociedad civil, por supuesto, la sociedad civil organizada. Esto no ocurre en una sentencia de este tipo. Me parece que ellos no analizaron en su justa dimensión el impacto que podía tener. Por ejemplo, en el caso de los legisladores, los diputados son elegidos a través de listas cerradas y bloqueadas. Y para la repartición de los escaños se utiliza el método de Holmes. Si es un candidato independiente, usted puede ser candidata a diputada y en una circunscripción en la que hay 5 candidatos. Pero la sumatoria de 5 candidatos es la que determina la repartición de los escaños. Si usted decidió ser candidata usted y va como candidata única, tendría que ser una supercandidata para poder competir con 5, que es la lista que llevarían los partidos políticos. ¿Y por qué preocupa tanto entonces? Bueno, no... Porque desde ese ángulo parecería una misión imposible. Bueno, es una misión difícil desde ese ángulo. Entonces, ese tipo de cosas hay que aclararlo. Pero no es una preocupación en función, hay algunos colegas de la comunidad política, para decirlo así, que se han preocupado en ese sentido. Yo no creo que haya que preocuparse significativamente en cuanto a que pueda los candidatos independientes competir efectivamente y exitosamente
con los partidos políticos. Eso no es verdad. Las candidaturas independientes han resultado aisladas en relación con ganar procesos. Uno hubiera pensado eso, sin embargo el nivel de roncha que ha traído esta sentencia parece indicar que hay preocupaciones mayores. Bueno, pero creo que en ese sentido, y yo lo he dicho reiteradas veces, no hay que preocuparse. El sistema de partidos nuestros es muy fuerte, probablemente el más consolidado de América Latina. Y eso no afecta en lo que tiene que ver con la competencia en los procesos, al margen de que sectores antipartidos se pronuncien y adviertan que el final, y todas estas cosas, el sistema de partidos es muy fuerte. Entonces, en ese sentido no hay temor, ni debe haber temor. Ahora, ¿qué ocurrió? Que el Tribunal Constitucional no debió en ese tema legislar como lo hizo. Debió hacer una sentencia exhortativa y remitirla, por supuesto, dejar que el legislador fuera el que finalmente le diera concreción a esa sentencia y no hacerlo el tribunal. Lo que pasa, doctor, es que con esas sentencias exhortativas hay un altísimo nivel de desacato de parte del Congreso. Pero en ese caso no había razón para desacato, sencillamente había que entonces, como hay que hacerlo en otros temas, reformar la ley orgánica de partidos. Ya, por ejemplo, la ley de partidos no deberá llamarse ley de partidos como producto de esa decisión. Fíjese cómo impacta de una manera que ni quienes hacen la ley lo saben al momento de hacerla. Por ejemplo, algo muy sencillo. Pero las candidaturas independientes estaban contempladas desde el momento en que se aprobó la ley de partidos. Algo muy sencillo, por ejemplo, la ley ya no sería ley de partidos y agrupaciones políticas, como se denomina. Sería entonces ley de partidos y organizaciones sociales y comunitarias, porque así es que la sentencia determinó que deben denominarse las plataformas de los candidatos independientes. Fíjense, esas plataformas, entonces, que es el quid de la decisión del tribunal, exige que sean estructuras similares a las de los partidos políticos, lo cual es un estándar, uno pensaría, bastante alto. Sin embargo, parece que los partidos tienen una opinión distinta. No, el candidato independiente existe desde antes de existir un sistema democrático en la República Dominicana. Durante la dictadura ya teníamos candidaturas independientes. Ahora, esas candidaturas independientes eran a través de una agrupación accidental, un movimiento político, y expliquemos de qué se trata. Siempre usted ha visto en la mayoría de las elecciones, en el nivel municipal, movimiento montecriteño, que fue el movimiento montecriteño. Entonces, el movimiento montecriteño es en el nivel municipal, o era, para candidaturas a alcaldes, alcalde, en el caso de Montecristi, y a regidores. Entonces, ya ese es un movimiento que tiene requisitos para poder crearse. ¿Qué ocurrió? Que los requisitos eran muy parecidos a los de los partidos políticos. El argumento principal del recurrente, en este caso, era que no deberían requerirse los mismos requisitos a los movimientos, a las candidaturas independientes que a los partidos políticos, porque al final de cuentas el artículo 216 de la Constitución
no establece el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa situación, el tribunal lo acogió y redujo los requisitos a las candidaturas independientes sencillamente a cumplir con un 2% de firmas de los votos, los votos computados, los votos válidos de las últimas elecciones. Entonces, ese es el requisito, el único requisito, y presentar un programa de gobierno en el caso de candidatos independientes presidenciales. Entonces, ese es el núcleo del fallo. Pero entonces, por ejemplo, los diputados y senadores no tienen sustitutos. Como es un candidato independiente, debería presentar cuando haya que sustituir un diputado o un senador independiente, entonces la propia sentencia no establece cómo se sustituiría. Actualmente la ley, la Constitución de la República en este caso, que habría que declarar inconstitucional también en ese sentido, establece que la sustitución de un diputado se hace mediante una terna remitida por el partido al cual pertenece el diputado de que se trate, el escaño de que se trate. En este caso, el diputado independiente no tiene un partido político detrás para presentar una terna. O sea que debió buscar una solución para eso también el tribunal. Claro, porque la queja es que fue más allá de lo que muchos entendían que debía irse. No, pero yo le estoy analizando el efecto, por ejemplo. Cómo en una sentencia usted toma una decisión que entonces impacta profundamente otro tema del sistema. Ese es un tema importante. Pero ahí está el Congreso Nacional que puede perfectamente ir generando soluciones a las distintas dinámicas que se presentan. Y hablábamos de un reglamento. Un sistema no es una organización a la que tú puedes ir quitándole y poniéndole como se ocurra. Por eso es un sistema. Entonces, al ser un sistema, usted tiene que ser cuidadoso porque cada cambio que usted le produce tiene que estar previamente analizado y hecho sin que dañe o sin que genere modificaciones irracionales al sistema. Entonces, esa es la causa. Lo otro que usted señala es el hecho de que el Tribunal Constitucional legisló en un tema muy delicado. Sin lugar a dudas fue una imprudencia del Tribunal Constitucional. Yo no diría que de mala fe, pero que por esa razón es que en decisiones tan delicadas no se aconseja nunca. Uno de los grandes maestros del derecho constitucional, Sagrebelkis, que fue presidente del Tribunal Constitucional de Italia, precisamente lo señala y dice que un Tribunal Constitucional de ninguna manera debe legislar en este tipo de temas. Entonces, debió ser el legislador. Eso fue una imprudencia. No debió pasar en un tema como este. Entonces, esa fue también un exceso del Tribunal Constitucional. Pero tomando en cuenta de que esta es una decisión vinculante para todos los poderes del Estado, ¿cuál usted entiende que debe ser la vía para cualquier ajuste que se necesite? Tanto por las omisiones que usted entiende que hay, como por también lo que se necesita para operativizar esta medida. Nosotros en el PRM preferimos que sea la Junta Central Electoral, en la que siempre estarán participando los partidos políticos, la que trabaje la modificación legislativa que haría posible
la implementación de esta sentencia. Ok, o sea que el acercamiento de la Junta fue para que la Junta prepare un proyecto de ley que vaya al Congreso. Lo más previo a su significado, postura, porque aún la Junta Central Electoral no ha marcado su postura en cuanto al tema. Ayer se reunió con los partidos, pero todavía no ha marcado esa postura. Pero y digamos, posteriormente la solicitud que le vendría hicieron. entonces esa solicitud. Porque la Junta, la sentencia hay que acatarla, por supuesto. Hay que hacer entonces una reglamentación para hacerla posible. Fíjense que no es una sentencia que usted toma la decisión y se aplica y ya. No, es una sentencia que impacta, que es lo que le estoy señalando, impacta el sistema. La propia sentencia ha reconocido que esos movimientos cívicos, como se llamarían ahora, o agrupaciones cívicas, que serían la plataforma de las candidaturas independientes, no son permanentes, es decir, solamente funcionan para las elecciones. A partir de ahí ya ese candidato independiente es eso, una persona física. Entonces, fíjense cómo impacta. Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos reciben financiamiento. En el caso de estas organizaciones cívicas, de estos candidatos independientes, si ganaran una candidatura X, siguen como funcionarios independientes, sin tener detrás un órgano. En ese sentido, para competir también, compiten sin financiamientos públicos. El otro tema después será ir al Constitucional para reclamar financiamiento también. Como tú también facilitas ese tipo todo este tipo de cosas son las que cuando usted hace una reforma legal se discuten en el Congreso Nacional. No son necesariamente perfectas porque es el Congreso Nacional, muchas veces las leyes tienen fallas y precisamente el Constitucional descubre muchas de ellas como consecuencia de recursos directos de inconstitucionalidad o no, pero siempre es importante esto que ahora se va a hacer. Ahora el propósito es que la Junta Central Electoral, como el órgano responsable de la administración y la supervisión de los procesos electorales, conjuntamente, por supuesto, con los partidos políticos, los mismos sectores de sociedad civil que participan en estos temas, que todos entonces hagamos la reforma para darle concreción legislativa a esta decisión del Tribunal Constitucional. Nadie ha hablado de desacato. No hay tampoco, en el caso particular mío, yo siempre he planteado que tampoco es una amenaza que pone en riesgo el sistema de partidos, no. Ahora, la decisión del tribunal, legislando de esta manera en un tema como ese, fue imprudente y no debe ocurrir, porque genera distorsiones y situaciones complejas. El diputado Aracena hablaba de que en la Cámara de Diputados se está conociendo una modificación a la ley de régimen electoral. Esto es a consecuencia de... En la Cámara de Diputados se están conociendo una modificación a la ley de régimen electoral 2023. Esto, pues evidentemente no es a raíz de esta sentencia, sino que ya se estaba conociendo. Y esto abriría entonces las puertas a que se realice esta modificación. ¿O sí, no? Es que de todas formas, en el caso de la ley 2023, se han producido algunas sentencias que requieren ser armonizadas con el texto de la ley orgánica del régimen electoral. Igual tenemos pendiente una modificación de la ley 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, producto de una serie de decisiones del Tribunal Constitucional, en algunos casos, el propio Tribunal Superior Electoral, y en algún momento, aunque después se aclaró que no es su competencia,
el tribunal administrativo. Entonces, todo eso implica una modificación, no necesariamente profunda, de la ley 3318 de partidos políticos. Por ejemplo, el texto de la ley en relación con lo que se denominó en algún momento el transfugismo de las candidaturas a cargos de elección popular, y que en las elecciones del 2020 fue declarado no conforme con la Constitución, y permitió que el presidente Fernández, que venía del Partido de la Liberación Dominicana a formar su propio partido, Fuerza del Pueblo, pudiera en ese momento ser candidato presidencial. Entonces, la ley de partidos dice que no, decía que no podía hacerlo, y ese es el mismo texto que se mantiene. Entonces, en la sentencia se plantea que la inconstitucionalidad, producto de una redacción fallida, y yo estoy de acuerdo, que no explicaba claramente la esencia del impedimento de esa candidatura, mal redactada, esa es la verdad, porque fue una ley que se hizo ya en medio de la precampaña, y siempre que una ley se hace en medio de precampaña, campaña, es una ley que casi siempre sale defectuosa por la precipitación al momento de aprobarse, la falta de razonamiento, de profundidad. Entonces, ese texto debería ahora, a propósito del mismo tema de las candidaturas independientes y la posibilidad de un transfugismo en ese sentido, entonces de gente que participen como candidatos en unas convenciones o primarias de un partido, y luego entonces en las mismas elecciones se presentan de candidatos por otro partido o independiente, si le da tiempo de hacerlo. Entonces, en ese caso, lo conveniente es una reforma, no sencillamente el tema de la candidatura independiente, la reforma de la ley de partidos, y entonces hacer una redacción correcta del texto relativo a lo que se llama transfugismo de candidatura, que hemos denominado. ¿Y los plazos de la ley de partidos? Eso es importante. Entonces, debería reformarse inmediatamente la ley de partidos para corregir ese tipo de señalamiento del Constitucional y de otras altas cortes. ¿Los plazos de la ley de partidos pudieran ser tocados en un proceso como ese de modificación? Los plazos me parece que funcionan bien. Por ejemplo, el plazo para el inicio de la pre-campaña es el primer domingo del mes de julio del año anterior al de las elecciones. Para las elecciones del 28, el plazo para la pre-campaña es el 4 de julio del 2027. Entonces, para evitar campaña, pre-campaña adelantada, campañas ilegales, entonces hay que cumplir ese plazo. Los aspirantes tienen que cumplir ese plazo. Entonces, la misma ley de partidos establece como una sanción administrativa por la violación de ese plazo, la no admisión de la candidatura en caso de que ese aspirante gane una candidatura en su partido. Entonces, la ley dice que no debe ser admitida la candidatura. Entonces, en las elecciones pasadas no se aplicó, y el argumento de la Junta Central Electoral para no aplicarla fue que no existía un reglamento. Entonces, en el mismo 2023, tiempo antes de las elecciones, pero que ya no se podía aplicar, entonces la Junta Central Electoral aprobó el reglamento. En consecuencia, ya está el reglamento. Ya quien hace campaña fuera de tiempo está expuesto a que la Junta Central Electoral, que ya tiene un organismo para darle seguimiento
a la pre-campaña y la campaña fuera de tiempo, ya estarán en condiciones de no admitir las candidaturas de quienes hayan violado la ley. En ese sentido, ese tipo de plazos y ya de mecanismos de aplicación deben jugar un papel importante para detener la campaña fuera de tiempo, que ha sido una cultura en el país hacerlo. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Eddie Olivares, vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Y de esa forma llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.